Ok, amados hermanos, estamos en nuestra reunión de clase. Damos gracias, gloria, honra y alabanza al Señor por este tiempo de reunión de clase. Y hoy continuamos con el tema del pecado, parte 3. Y esta enseñanza, amados hermanos, tiene que ver con prácticas pecaminosas que la mayoría de las veces las personas las han convertido en hábitos y en costumbres en su vida cotidiana, debido a que se ignora de que estas prácticas son desagradables delante del Señor. Y Dios desea que tú y yo evitemos estas prácticas y nos apartemos de ellas porque son abominables delante del Señor. En el libro de Proverbios, el Señor nos enseña en forma clara y en forma objetiva las actitudes y pecados que Dios aborrece y también abomina su alma. Y aquí en el libro de Proverbios 6, del 19 al 21, el Señor nos enseña esas 6 cosas que el Señor aborrece y aún 7 abomina su alma. Y estos son, ya todo el mundo no lo sabemos, pero siempre es bueno retroalimentarnos y recordar para que quede bien cimentada en nuestro corazón esta enseñanza. Esas 6 cosas y aún 7 son las siguientes. Son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y 7, el que siembra discordia entre hermanos. El día de hoy, amados hermanos, a través de esta enseñanza, vamos tú y yo a aprender y nos vamos a empoderar para poder vivir apartados de estas cosas que el Señor aborrece. Como ministros en liberación, sabemos perfectamente bien que toda clase de pecados y aún toda emoción que se mueve en cada uno de nosotros, podemos dar puerta abierta para que el enemigo venga y nos destroce durante la liberación, nos haga toda clase de daño, desde arrebatarnos la armadura hasta decapitarnos. Los que ya, la mayoría de aquí hemos practicado liberación, hemos visto cómo las personas hasta gritan donde dicen que las están ahorcando, donde las están decapitando, rebanando la piel, sacando los ojos, atravesando los pulmones, debido a que están sirviendo al Señor dentro de un territorio ajeno. Le llevamos territorio ajeno cuando o el ministro está en pecado, repito, de diferente índole o el ministrado. Vamos a conocer estas 6 cosas y aún 7 que el Señor abomina y que debemos de tener cuidado de no practicarlas. Muchas veces se practican, repito nuevamente, debido a que se desconoce que sean pecados. Se han practicado tanto y se han visto tan normales estas actitudes que llegan a pensar que no es pecado. Uno de ellos es los ojos altivos. La mirada, mis amados hermanos, dice muchas cosas. A través de la mirada reflejamos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Basta una sola mirada para decir muchas cosas. Hay quien mira por encimita del ojo, despectivamente, y mira de arriba abajo a la persona como haciéndola menos, como viéndola pequeña o que no vale nada. Esos son ojos altivos.
A través de los ojos podemos reflejar amor, compasión, misericordia, pero también a través de la mirada, cuando la persona es altiva, va a reflejar. Cuando la persona es altiva y tiene un corazón soberbio, pues también va a reflejar lo que hay ahí en su corazón. Va a reflejar que se siente superior, que se siente una persona por encima de los demás. Es una persona orgullosa y altiva. Y esto es pecado delante del Señor, porque el Señor nos ve a todos por igual, todos somos sus hijos y nos ve con amor. ¿Y saben cómo ve el Señor a ese tipo de personas que ve por encimita del ojo? Los ve desde lejos. Y esta palabra la respaldo con el Salmo 138. Veamos lo que nos dice la palabra. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo el Señor mira de lejos. Tristemente hay hijos de Dios, hay creyentes que conocen la palabra y la usan para contender, para señalar, para condenar, para enjuiciar, tal como lo hacían los religiosos en el tiempo de Jesús. Veamos un ejemplo de cómo sería una persona así altiva, que usa la palabra para contender o para hacer menos a las personas. Vamos a ver la parábola de dos hombres que menciona la palabra que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se paró erguido, oraba así en silencio en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de lo que poseo. En cambio, el publicano, él se quedó ahí solo, inclinó la cabeza y le pidió a Dios que fuera misericordioso con él, porque él reconocía delante del Señor que era un pecador. Podemos ver a través de esta parábola, esta gran enseñanza, cómo debemos de ser, y nos invita a ser humildes en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con las demás personas. Debemos reconocer que todos somos pecadores y que todos necesitamos del perdón. Todos necesitamos venir al Señor reconociendo que hemos pecado. Debemos de evitar el orgullo. Debemos de evitar el juicio hacia los demás y buscar constantemente la humildad y el arrepentimiento delante del Señor. De estos dos personajes podemos ver que quien encontró gracia delante del Señor es el publicano, debido a que él reconoció, se humilló y reconoció que necesitaba el perdón de Dios, mientras que el fariseo era un religioso orgulloso. Él solo se exaltaba, diciendo delante del Señor, doy gracias porque no soy como todos los demás, exaltándose a sí mismo. Dios mira de lejos a los altivos. Cuidemos nuestro corazón de no ser esa clase de personas, de hijos como lo era el fariseo.
El siguiente pecado que también el Señor aborrece es la lengua mentirosa. Veamos lo que Jesús les dijo a los que se encontraban cerca de él a través de Juan 8:44. Y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Si tú y yo vivimos en la mentira, hablamos mentira, estamos demostrando y comprobando y aceptando y recibiendo la palabra de que el que habla mentira es semejante a su padre, el diablo. Cuidemos nuestra boca de no decir mentiras. El libro de Santiago 6:3 nos dice, nos explica y nos enseña lo que es la lengua. Escuchemos lo que es la lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vemos esta enseñanza a través de este pasaje, como Santiago, que era un hombre de oración, nos está enseñando y también nos advierte cuán peligrosa puede llegar a ser nuestra lengua, porque con ella, amados hermanos, podemos dar vida, pero también con ella podemos dar muerte. Es muy importante esta enseñanza, es importante saber lo que la palabra de Dios nos enseña, porque es a través de la palabra que tú y yo conocemos estos principios que Dios quiere que tú y yo siempre tengamos en cuenta, que no olvidemos que la palabra nos capacita, nos enseña y es nuestra guía para poder ir a hacer la voluntad del Padre en todo tiempo y en todo momento, sin importar en qué situación nos encontremos. En una situación en donde se mueven emociones, en donde a veces no planeamos estar en medio de una situación como alguna situación problemática, como hijos de Dios, debemos de tener el dominio propio y no dejar que la carne domine y empecemos también a decir palabrotas con nuestra lengua, recordando esta enseñanza que la lengua, con ella podemos dar vida o podemos dar muerte, que nuestra lengua siempre dé vida y no muerte. A través de la palabra de Dios aprendemos cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que Él desea que cada uno de sus hijos hagamos. A través de la palabra sabemos lo que es agradable a los ojos del Señor. Él siempre nos está hablando a través de su palabra. Necesitamos alimentar nuestro espíritu de la palabra. Necesitamos leer la palabra para tener el conocimiento de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nuestra alma se pierda, amados hermanos. Veamos lo que nos dice la palabra en Mateo 12:32. Y dice, porque por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. Tengamos cuidado, amados hermanos. Podemos pasar muchas veces sin darnos cuenta de la verdad a la mentira. ¿Cómo sería esto? Muchas veces, por quererse lucir a alguien en dar su testimonio,
lo adorna demasiado y le agrega cosas que nunca han existido. Este es un ejemplo claro de pasar de una verdad a la mentira. Cuando exageramos algo, ahí comienza la mentira. Como por ejemplo dije, al exagerar un testimonio. Hay personas que muchas veces por adornarse dicen cosas que no han hecho. Por ejemplo, que han estado en una secta satánica y que ahí se comieron no sé cuántos niños, que mataron a muchas personas, por ejemplo. Es un ejemplo burdo. Cuando tan solo de ver una pistola de juguete se asustaban, o de ver sangre se aterrorizaban, pero dicen eso para realzar su testimonio y sentirse interesantes. Y este es un pecado. Están pasando de una verdad que estaban testificando a una mentira. La exageración es prima hermana de la mentira. Tengamos cuidado. Cuidemos y guardemos nuestra boca al hablar. No digamos ni amemos las mentiras, amados hermanos. Tampoco juremos por nada. Evitemos caer en todo este tipo de prácticas que el Señor aborrece. Todo esto que estamos ahora, el día de hoy, viendo, sé que la mayoría lo han leído, pero tal vez no nos ha llegado la revelación de la palabra y sigamos incurriendo en la mentira, en mentira piadosa. No hay mentira piadosa. Mentira es mentira y es desagradable delante del Señor. Él aborrece. El Salmo 34, 13, 14 nos exhorta a guardar la lengua y nos dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Esto es lo que el Señor quiere, que nos apartemos de toda mentira, de todo engaño, que nos apartemos y estemos en paz, siguiendo la verdad siempre, viviendo a la luz de la palabra. Apartémonos, amados hermanos, de la mentira. Basta ya de estarle dando legalidades al enemigo. Apártate de la mentira para que tú y yo no seamos desechados por Dios, porque Él aborrece la lengua mentirosa. Que a partir de hoy, la palabra de hoy quede bien atesorada en nuestro corazón, y a partir de hoy hablemos con verdad siempre. Lo que hablemos a partir de hoy sea para edificar y no para destruir. Vamos ahora por el tercer pecado, que el Señor también aborrece: las manos derramadoras de sangre inocente. Es increíble cómo el Señor ve este pecado. Y cualquiera, al escuchar el título, las manos derramadoras de sangre inocente, lo primero que nos imaginamos es, verdad, que lo relacionamos con asesinato, con crimen. Casi que nos imaginamos hay una pistola disparando, un cuchillo filoso. Eso es lo que viene de inmediato, o lo relacionamos con eso, con el asesinato, con quitar la vida a una persona. Amados hermanos, la vida sabemos que es un don divino que Dios nos dio, y el hombre no tenemos ningún derecho para truncar la vida de otra persona y acabar con el propósito de Dios. Pero este pecado va más allá, amados hermanos, de un crimen, de un asesinato, de una muerte física. Va más allá de la forma en que alguien muere. Tener manos derramadoras de sangre inocente también podría atribuírsele a aquellas personas, amados hermanos, aquellas personas que, usando su fuerza física,
agreden a los más vulnerables. Y esto suele pasar mucho con personas cristianas, hermanos, que en la iglesia parecen ser muy espirituales, como los religiosos, como los fariseos. Le cargan el maletín al pastor, lo llevan al carro, son sus escuderos, parecen ser muy espirituales. Pero llegando a la casa se quitan la máscara y agreden a los más vulnerables, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a los que se encuentran cerca, usando su fuerza física. Muchas veces hasta pueden o golpean a su familia. No sé si a ustedes les ha tocado conocer este tipo de personas, pero desafortunadamente a mí sí me ha tocado conocer y estar de cerca con ese tipo de personas e incluso estar trabajando en equipo con ellas. ¿Pueden creer eso? Y yo sin poder hacer nada más que orar, porque ¿qué podemos hacer? Orar, ¿verdad? Meternos a la guerra por ellos. Es increíble esto, que haya personas violentas y agresivas sirviendo al Señor, demostrando en la iglesia una personalidad y en su casa otra. Dios aborrece este pecado y conocemos de sobra, ¿verdad?, del mandamiento de no matarás. Vemos que el Señor enseñó, Jesús enseñó la esencia de este mandamiento y dijo algo muy, muy interesante, muy importante. Dijo, habéis oído lo que se dijo a vuestros antepasados, no matarás, y el que mate será condenado. Y sigue diciendo el Señor, pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será juzgado, y quien diga a su hermano, raca, será llevado ante la justicia, y el que diga necio irá al fuego del infierno. Mateo 5, 21 al 22. Aquí es claro lo que el Señor dice, que el asesinato puede estar en nuestra boca a través de nuestras palabras, a través de nuestras emociones y también a través de nuestras acciones, como en el caso que estamos diciendo de una persona que parece ser muy, muy espiritual, parece que está llena del espíritu, porque en la iglesia muy servicial con los pastores, con los hermanos de la iglesia, pero en su casa se convierte en un verdadero asesino. Cuidemos de no ser esa clase de personas. Si hasta el día de hoy veníamos haciendo eso, agrediendo a los más vulnerables, te invito a que te apartes, a que pidas liberación, pidas intercesión a todo este equipo para que puedas vivir y ser ese hijo que agrade al Señor y no que seas un asesino, ya sea por golpear o por estar destruyendo a una persona a través de la palabra. Jesús dijo que el asesinato puede estar en nuestra boca a través de nuestras palabras y emociones. Cuando alguien siente odio hacia otra persona, está infringiendo el sexto mandamiento. Vemos que el apóstol Juan dijo, el que odia a su hermano es un asesino. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y debemos saber que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna en él.
Y en el versículo 16 de Juan 3:16, sigue diciendo, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. El día de hoy, oremos para que Dios nos ayude a valorar la vida, amados hermanos, y a amar a las personas, incluyendo a nuestros enemigos. Vamos a ver el cuarto pecado que también el Señor aborrece, y es el corazón que urde o maquina planes perversos. El libro de Filipenses 4:8 nos dice que debemos de pensar y ocuparnos, amados hermanos, de todo lo que es verdadero, de todo lo bueno, de todo lo justo, lo amable y de todo lo que es de buen nombre. No olvidemos con quién estamos tratando. No olvidemos que Satanás, padre de mentira, y que siempre va a estar buscando entramparnos. Satanás siempre va a estar buscando ensuciar nuestro corazón. Siempre va a estar sembrando semillas de maldad para que en nosotros, amados hermanos, broten frutos amargos. Él siempre va a estar sembrando la semilla, pero de nosotros depende que eso fructifique y que llegue a dar frutos amargos. No se lo permitamos, desechemos todo aquello que Él siembra en nuestro corazón. Y el diablo lo hace porque Él sabe que a Dios no le gusta las personas con corazones perversos y malvados, donde hay mala intención, como puede ser resentimiento, odio, puede ser también venganza, envidia y otros sentimientos que no vienen del Señor. Sigamos cuidando y guardando nuestro corazón. Veamos lo que nos dice la palabra en Primera de Corintios 15:33, nos dice, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú puedes ser una persona guardada para el Señor, que guardas tu corazón, que te alimentas, que vives consagrado, pero si tú continuamente tienes este tipo de compañías perversas y malvadas, terminarán jalándote a lo que ellos son. Cuídate de estos malos amigos que siempre están planeando hacer lo malo. Relaciónate con personas temerosas de Dios que nunca te llevarán por el mal camino. Apártate de estas personas perversas que no te dejan nada bueno, ninguna enseñanza buena te van a dejar. Veamos el quinto pecado, que son los pies que se apresuran a hacer el mal. Amados hermanos, este pecado tiene que ver con personas aprovechadas, personas que se aprovechan de la bondad de los demás para poder pasar por encima de ellos. Y yo quiero poner un ejemplo burdo. Hay personas que se acercan a la iglesia porque quieren que la iglesia le resuelva su vida. Van a la iglesia como en la casa de personas inocentes. Ven a alguien bien vestido y se acercan a él y tratan de entablar una relación para enseguida pedirles dinero prestado, dinero que nunca piensan pagar. Lo hacen ya con alevosía, con ventaja. Y el hermano que es buen hijo de Dios piensa que sí, que está pasando mala racha, mal momento, ¿verdad? Le presta el dinero confiando y ese dinero nunca se lo regresa. Y a la larga esta persona es tropiezo, porque una vez afectada la persona, muchas veces van al pastor
No fueron a pedirle permiso al pastor para prestarle, pero sí cuando ya pasó el tiempo y no le pagaron, pastor, este hermano me debe. La palabra es clara, amados hermanos, cuando nos dice que no nos metamos de aval, no, que no prestemos dinero, porque el que presta o el que pide prestado esclavo es el que le presta. Cuidémonos. Como hijos de Dios, podemos ayudar, claro, estamos llamados a ser misericordiosos, pero cuidado porque esta puede ser una trampa. Mejor regala lo que Dios ponga en tu corazón y no te pongas a prestar dinero, porque ese dinero lo más seguro es que nunca regrese a ti. Y si tú lo das a sabiendas que no regresa a ti, bueno, entonces tienes que conformarte y no estar metiendo a los pastores en un problema de que te solucione, porque la solución está desde el momento mismo en que te pidieron el dinero, de no prestar o de prestar, pero ya sabes que lo está regalando. Amén, hermanos. Cuidemos mucho nuestro corazón. Cuidémonos también de estas personas que se aprovechan de la bondad de los demás para pasar por encima de ellos. O si saben que algún hermano vende zapatos, ropa, van y surten a toda la familia y después se van de la iglesia o simplemente no pagan. Tengamos mucho cuidado de no permitir que personas que no están firmes pasen por encima de los verdaderos hijos de Dios. Hay muchos cristianos que practican este pecado y hacen mucho daño a la iglesia de Cristo, hacen mucho daño a los demás, de todas las formas o maneras posibles que ellos encuentran, porque este tipo de personas, amados hermanos, piensan que lo que hacen no tendrá consecuencia, ni siquiera piensan en la consecuencia, pero están muy equivocados, porque Dios no puede ser burlado, Dios todo lo está viendo, Dios es amor, pero también Dios es un Dios de justicia y hacer el mal es pecado delante de Él. Veamos lo que nos dice Romanos 13, de 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, ni en lascivias, ni en libertinajes, ni en pleitos, amados hermanos, tampoco en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de los deseos de la carne. Alimentemos al Espíritu para que sea Él, ¿verdad? El que siempre nos direccione, el que venga en nuestro auxilio, en nuestro pronto auxilio, y no que la carne se enseñoree y que la carne domine y terminemos haciendo lo que la carne dice y no lo que el Espíritu nos está direccionando. El sexto pecado, otro pecado muy aborrecible por el Señor y muy castigado, amados hermanos. Y este es el testigo falso que habla mentira. Como siervos de Dios, como hijos y sobre todo como ministros. Ya no le demos derecho legal al enemigo. Apartémonos ya de la mentira. Es mejor hablar con la verdad que estarle abriendo brecha al enemigo, de estarle dando legalidades y entregar un servicio sucio y contaminado al Señor, en el cual nosotros vamos a llevar el juicio del Señor, nuestro propio castigo por poner oídos sordos y no hacer la voluntad del Señor, sino la voluntad del diablo. ¿Ok? El testigo falso que habla mentiras, vemos que en el Antiguo Testamento las leyes eran muy severas. Eran muy severas para castigar al testigo falso que habla mentira. Era terrible su castigo. De alguna manera era sentenciado a muerte la persona que dijera falso testimonio.
Veamos lo que nos dice Deuteronomio 15, 19, 15 al 21. Nos dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás en medio de ti, quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Esto para que quede verdad como testimonio de lo que les puede pasar. Quedaría ese testimonio para que no lo volvieran a hacer. Aquí dice, y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto era el castigo que se le daba a aquel que decía falso testimonio. Amados hermanos, este tipo de personas que da mal testimonio, que va de falso testigo, es peor, aún peor que el de la lengua mentirosa, porque además de mentir, pone su testimonio falso como una prueba. Él está arriesgando el todo por el todo, arriesga su propia vida con tal de que le crean, diciendo que estuvo ahí en el lugar de los hechos, que estuvo ahí, que vio lo que pasó ahí y que escuchó todo, mintiendo deliberadamente, ¿verdad? Sin haber visto, sin haber escuchado y sin haber estado ahí. Él asegura que ahí estuvo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 20, 16. El Señor reprueba y aborrece este pecado. Y dice Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y este es un mandamiento de Dios que cuando se infringe es castigado por el Señor. Proverbios 14, 25 nos dice que testigo verdadero libra las almas. Cuando alguien habla con verdad, testifica contra alguien que están enjuiciando y acusando, pero él viene y habla la verdad, lo está librando, ¿verdad? Libra su alma. Mientras que el testigo verdadero saca a las personas de la prisión, el testigo falso las encadena con sus mentiras. La Biblia menciona un caso muy relevante de un falso testimonio. Hay gente que testifica falsamente. Y un ejemplo de ello es Jezabel y el rey Acab, que urdieron y tramaron un plan, contrataron a falsos testigos para que dieran falso testimonio contra un varón de nombre Nabot, con tal de apoderarse de sus tierras por no querérselas vender, urdieron y tramaron un plan. En Primera de Reyes 21:13 nos dice, entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra
contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad, lo apedrearon y murió, solo por avaricia, por codicia de sus tierras, porque no quiso vendérselas. Contrataron y pagaron testigos falsos. Esto suele suceder mucho hoy día, pero recordemos que el Señor no puede ser burlado y que el Señor condena severamente este pecado. Como hijos de Dios, no debemos de prestarnos para dar falsos testimonios, aunque sea nuestro padre, nuestra madre. Si nos piden ir a dar un falso testimonio, no nos enlacemos, porque por quedar bien con nuestra familia, vamos a quedar mal con el que nos ha dado el regalo más maravilloso, que es la salvación. Prefiere mejor enemistarte con aquellas personas que te están pidiendo que vayas de falso testigo a enemistarte con Dios y pierdas todo, pierdas ese regalo que no hay precio, porque Jesús lo pagó con su vida, con su sangre. Dios aborrece y condena este pecado de falso testimonio. Y veamos el séptimo pecado, que dice el Señor que aún 7 abomina su alma. El Señor abomina este pecado y todos los que ya mencionamos los aborrece, y este último menciona que lo abomina: el que siembra discordia entre hermanos. Amados hermanos, tengamos cuidado de lo que hacemos detrás de las cortinas, cuando creemos que nadie nos está escuchando y nos estamos aliando con personas tan perversas como perverso es el corazón que habla detrás de las cortinas para enjuiciar, condenar, para hacer alianza, para destruir a alguien. Los sembradores de discordia, amados hermanos, atentan contra el cuerpo de Cristo, y su característica principal es causar división. Son el prototipo de personas que busca cómplices para hacer alianza y para así poder transmitir su daño a través de chismes, pleitos, ironías, mentiras y controversia. Aquellos que, por ejemplo, en una reunión se haya dicho algo en lo cual discrepan de opinión, pero lejos de hablar, sentarse a entablar una conversación entre hermanos, localizan detrás de a otras personas buscando hacer alianza. ¿Qué te pareció el comentario que se hizo, el acuerdo que se tomó? ¿Tú estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, la mera verdad. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo? Yo vi en tu cara como que tampoco estás de acuerdo. Ya buscando la alianza ahí, ya aliándose. Y ya el otro también, por quedar bien y tener un amigo o una amiga. Sí, yo te pienso como tú, no estoy de acuerdo. Tengamos cuidado, amados hermanos, no ser el prototipo de personas que busca cómplices para hacer alianza y para transmitir su daño a través de chismes, pleitos, ironías, mentiras y controversia. Este tipo de personas son muy usadas por el enemigo para traer división entre hermanos, entre familias, iglesias y en toda agrupación. Donde quiera que van dejando una estela de muerte y de destrucción. Son usados por el diablo. Puede ser dentro de la alabanza, dentro de los líderes de intercesión, dentro de los líderes de liberación, en cualquier agrupación. Para ellos no importa el lugar, su meta y todo lo que traen ahí en su corazón es
división, división. Tengamos cuidado y guardemos nuestro corazón. Veamos lo que nos dice el Salmo 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es lo que Dios quiere, amados hermanos, que estemos juntos en armonía, unánimes. Dios quiere que haya unidad, amados hermanos, pero que sea unidad guiada por el Espíritu Santo, basada en el amor y en el principio de Dios. Que sí nos hablemos. Ay, amado, ¿qué te cuento? Que hice una liberación. ¿Qué crees? Pasó esto, tuve esta revelación. Que sea que nos llamemos para transmitirnos enseñanzas que vengan del Señor, para compartirnos cosas buenas que edifiquen y nos hagan crecer como hijos de Dios, como cristianos. Esto es lo que Dios quiere. Unidad basada en el amor y en los principios de Dios. Y cuando estamos hablando de unidad, amados hermanos, el Señor no quiere decir con esto que esté pidiendo que tú y yo seamos copias, que seamos igualitos. Eso se llama uniformidad. No, Él quiere unidad en el Espíritu Santo, que esté el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Unidad, por ejemplo, en algún acuerdo como adorar. Vamos a adorar al Señor, pero no te dan la persona que te está llamando para hacer equipo, para hacer adoración o unirte en oración, en un ayuno, no te va a decir, pero te vistes de rojo, te pones uñas verdes, te pones zapatos de tal color. Eso es uniformidad, estar como que iguales. O vamos a cantar, pero vamos a tocar flauta los dos. No, vamos a cantar ahí con el corazón, a capela o con lo que tengamos. En unidad, unidad. No vayamos a confundir con uniformidad. Ay, es que aquí me están pidiendo que yo sea copia de copia, que yo sea igualita. No, unidad en el Espíritu de Dios. El Señor no nos está pidiendo ni desea que todos seamos igualitos. Sus discípulos no eran iguales. Cada uno tenía su propia personalidad, pero sin embargo, Dios los llamó a la unidad. El libro de Juan 17:21 nos dice que Jesús oró pidiendo unidad. Y el Señor dijo, orando al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que estemos unidos en el Señor. Para concluir esta palabra, amados hermanos, quiero decirte que Jesús, ya lo sabemos, pero nunca es suficiente repetirlo. Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre. Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por ti, por mí, por el mundo entero. Y a través de su sangre derramada es que tú y yo tenemos el ADN de Cristo. Y eso nos hace hermanos a ti y a mí. Y como hermanos, tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y esa responsabilidad es mantenernos en unidad en el cuerpo de Cristo. No ser instrumento del diablo para dividir la iglesia, para dividir los grupos, para dividir la intercesión, no. Unidos en el amor de Cristo, en un mismo sentir en Cristo, direccionados por el Espíritu Santo, basados en el amor y en los principios de Dios. Eso es lo que quiere ese tipo de unidad del Señor. Concluyo esta palabra dando gracias a Dios por este equipo, por cada uno de los alumnos, por este ministerio y por todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Doy gracias a Dios porque su palabra es el legado maravilloso que Él nos ha dado. Oramos, Dios Padre de todo poder y de toda gloria. Alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a no caer en tentación y que vivamos apartados de todo pecado, no solamente de estos pecados, Señor, que tú mencionas, sino de toda clase de pecados, mi Dios.
que no seamos sembradores de discordia, que no derramemos sangre con nuestras manos, Padre, que amemos al hermano, Padre Celestial, aun cuando tengamos discrepancia de opiniones, que nos amemos en el amor de Cristo, en ese amor que tú nos enseñas, unidos, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Abrázanos, Señor, ayúdanos, eleva un clamor hasta tu santo trono, para que seas tú, mi Dios, llenando nuestro corazón. Ayúdanos a buscar de ti, a estudiar la palabra, no solamente a leerla, a reflexionarla, Padre. Necesitamos, Señor, la revelación de tu palabra. Necesitamos, mi Dios, tu ayuda para poder vivir apartados, haciendo para ti, haciendo tu voluntad, Padre. Que nuestros ojos no sean altivos, que nuestra lengua no sea mentirosa, Padre Celestial, que no seamos testigo falso, porque sabemos que todos estos pecados tú los aborreces, Dios Padre Todopoderoso. Que nuestros pies no corran y se deslicen al mal, que no veamos a los hermanos como para que nos solucionen las cosas, sino entre hermanos cuando hay alguna necesidad estemos unidos en el amor tuyo, Padre. Que tu Espíritu Santo nos direccione siempre y nos ayude a no caer en tentación. Amado Padre Celestial, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza por este tiempo y este momento de comunión entre hermanos a través de esta enseñanza. Bendigo tu santo nombre y te pido, Señor, que establezcas tu trono y tu reino en nuestra casa, hogar, familia y en nuestro corazón. Que seamos, mi Dios, hacedores de la palabra y no tan solo oidores, que esta palabra no quede en saco roto, Padre, que esta semilla que el día se sembró, que el día de hoy se sembró, caiga en tierra firme, en tierra fértil, Padre, y que podamos dar fruto al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos.